Este es Goliat, el krill. No se encariñen. Hoy, este crustáceo de 1 centímetro compartirá el mismo destino que 40 millones de sus amistades más cercanas. Una sentencia de por vida en el estómago de la ballena azul más grande del mundo. Llamémosla Leviatán. Leviatán pesa alrededor de 150 toneladas métricas y es el animal más grande del mundo. Pero ni siquiera está cerca de ser el organismo más grande en cuanto a peso, el cual se estima que equivale a 40 veces el Leviatán. Entonces, ¿dónde se encuentra este gigante? Aquí, en Utah. Perdón, esto es demasiado cerca. Aquí. Este es Pando, y su nombre significa me extiendo. Pando, un álamo temblón, tiene 47,000 troncos clonados genéticamente idénticos. Todos crecen a partir de un sistema radicular enorme, y es por ello que los científicos consideran a Pando un solo organismo. Pando claramente se lleva el premio al organismo más grande del mundo en peso, la increíble cantidad de 6 millones de kilogramos. Así que, ¿cómo llegó Pando a ser tan grande? Desde un punto de vista genético, Pando no es un álamo especial. Más bien, el tamaño de Pando se debe a 3 factores principales: su edad, su ubicación y la extraordinaria adaptación evolutiva de autoclonado que tienen los álamos. Primero, Pando es increíblemente extenso porque es increíblemente antiguo. ¿Qué tan antiguo exactamente? Nadie lo sabe. Los dendrocronólogos estiman un rango de 80,000 a 1,000,000 de años. El problema es que no existe forma fácil de estimar la edad de Pando. Contar los anillos de un solo tronco podría contabilizar hasta unos 200 años, mientras que Pando está en constante crecimiento, muerte y renovación. Cada árbol vive un promedio de 130 años antes de caerse y ser reemplazado por otro. Segundo, ubicación. Durante la última era del hielo, que terminó hace unos 12,000 años, los glaciares cubrieron un gran trozo de la parte de Norteamérica que albergaba clima favorable para los álamos. Por lo tanto, si hubiera otras colonias clónicas comparables en tamaño, podrían haberse perdido entonces. Mientras, el rincón de Utah en el que está Pando quedó libre de glaciares. Esa tierra es rica en nutrientes que Pando alimenta constantemente. Al dejar caer hojas y troncos, los nutrientes regresan para nutrir a una nueva generación de clones, lo que nos lleva a la tercera causa del tamaño de Pando: la clonación. Los álamos son capaces tanto de la reproducción sexual, la cual produce un organismo nuevo, así como de la reproducción asexual, la cual genera un clon. Tienden a reproducirse sexualmente cuando las condiciones no son favorables, siendo la mejor estrategia para sobrevivir la de migrar a un lugar nuevo. Los árboles no tienen libertad de movimiento, pero sus semillas sí. Al igual que nosotros, Pando vino al mundo a través de la reproducción sexual hace decenas o incluso cientos de miles de años. El viento o un polinizador llevaron polen de la flor de uno de sus padres a otro, donde un espermatozoide fecundó un óvulo. Esa flor produjo fruto, el cual se abrió liberando así cientos de pequeñas y ligeras semillas. El viento llevó una de las semillas a una parte de terreno húmedo de la actual Utah, donde estableció su raíz y germinó en el primer tallo de Pando. Un par de años después, Pando maduró lo suficiente para reproducirse asexualmente. La reproducción asexual o clonación suele suceder cuando el entorno es favorable para el crecimiento. Los álamos tienen unas raíces largas que excavan a través del suelo. Estos pueden echar brotes nuevos que se convierten en troncos. Mientras Pando creció y se expandió, así lo hicieron también nuestros antepasados. Como cazadores-recolectores que hacían arte rupestre, superaron la era del hielo, llegaron hasta Norteamérica, construyeron civilizaciones en Egipto y Mesopotamia, lucharon en guerras, domesticaron animales, volvieron a luchar, formaron naciones, construyeron máquinas e inventaron Internet, así como nuevas formas de luchar en las guerras. Pando ha sobrevivido a muchos milenios de clima cambiante e invasión de hielo, pero puede que no nos sobreviva. Los tallos nuevos que le crecen lo hacen a una velocidad muy inferior a la que deberían para poder reemplazar a los troncos que caen. Los científicos han identificado 2 razones principales para ello. La primera es que hemos privado a Pando del fuego.
Cuando un incendio abraza un área del bosque, las raíces de los álamos sobreviven y crean cientos de miles de brotes nuevos que irrumpen del suelo. La segunda es que animales que pastan como las reses y el ciervo mulo, cuyos depredadores naturales hemos cazado hasta el punto de su desaparición, se están comiendo el fresco matorral de pando. Si perdemos al organismo más grande del mundo, perderemos un tesoro científico, ya que al ser los troncos de pando genéticamente idénticos, pueden servir como un entorno controlado para estudios sobre diferentes cuestiones, desde el microbioma de los árboles hasta la influencia del clima en su ritmo de crecimiento. La buena noticia es que podemos salvar a Pando, reduciendo el pastoreo en la zona y protegiendo aún más a los endebles árboles jóvenes. El momento de actuar es hoy, porque como tantas otras maravillas de nuestro mundo natural, una vez que se hayan ido, pasará mucho tiempo hasta que vuelvan a aparecer. Proteger y preservar nuestra naturaleza debe convertirse en una prioridad para todo país, empresa y comunidad en el mundo. Si quieres saber qué medidas concretas puedes tomar ahora mismo para contribuir a que así sea, visita ed.ted.com/Earth School.